Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Rodríguez Ontiveros, actualmente curso segundo semestre de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango. Este es mi proyecto morfológico que trata sobre una neurona hecha en 3D. Espero y les guste, gracias. Las células nerviosas, neuronas, controlan la información, lo que implica cambios en las propiedades bioeléctricas o bioquímicas de la célula, y estos cambios requieren un gasto considerable de energía cada célula. El sistema nervioso, en comparación con otros órganos, es el máximo consumidor de oxígeno y glucosa. Estas necesidades energéticas surgen directamente de las demandas metabólicas de las células, que tienen una gran superficie y concentran biomoléculas e iones en contra de su gradiente de energía. Además de mantener su metabolismo, cada neurona recibe información tanto del entorno como de otras células nerviosas, procesa la información y envía la información a otras neuronas o a tejidos efectores. Las células gliales, que aunque no nos corresponden en este tema, también cumplen una función muy importante con las neuronas porque controlan el entorno del sistema nervioso central en el que funcionan las neuronas. Transportan moléculas nutritivas desde los vasos sanguíneos a las neuronas, eliminan los productos de desecho y mantienen el entorno electroquímico de las neuronas. La estructura de las neuronas, aunque la arquitectura de las neuronas es especialmente diversa, nos centramos en los rasgos característicos de una neurona arquetípica, limitada por una membrana plasmática continua y constituida por un cuerpo celular, o soma, del que surgen las dendritas y un axón. El soma de la célula contiene el núcleo rodeado por una masa de citoplasma que incluye los organulos necesarios para la síntesis de proteínas y el mantenimiento del metabolismo. Existen tres tipos de neurona: las neuronas sensitivas, que transmiten impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Las evaginaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y aferentes viscerales. Las neuronas motoras, que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central o los ganglios hasta las células efectoras. Las evaginaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y aferentes viscerales. Y por último, las interneuronas, que también llamadas neuronas intercalares, forman una red de comunicación y de integración entre las neuronas sensitivas y motoras. Dendritas. Las dendritas reciben señales desde otras neuronas a través de las sinapsis formadas en sus superficies. Las dendritas generalmente se ramifican de forma extensa en las proximidades del soma, dando la apariencia de un árbol o un arbusto. Frecuentemente se observan en las dendritas más distales pequeñas extensiones en forma de yemas, llamadas espinas dendríticas, que aquí son lugares de contacto sináptico. El soma. El cuerpo celular, o también llamado pericarion, es el centro metabólico de la célula nerviosa. Sus abundantes mitocondrias son reflejo del alto consumo de energía de la célula. La síntesis de activas proteínas se ve reflejado en el citoplasma o en el núcleo de ellas, ya que contiene muchos ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso y el aparato Golgi son muy extensos, y como ya sabemos, estos organelos nos sirven para sintetizar proteínas. El axón. El axón se origina del soma, desde una pequeña elevación denominada cono axónico. Luego de esto, adyacente al cono axónico está el segmento inicial. El citoplasma del axón, o también llamado axoplasma, contiene muchos microtúbulos y neurofilamentos. Estos sirven para mantener la estructura del axón de la neurona. Se diferencian por dos cosas de las dendritas. Una es que no tienen ribosomas y la otra es que son más largos y pueden o no tener ramas terminales. Al final del axón tenemos lo que son las arborizaciones terminales. En la mayoría de las neuronas, cada terminal axónico está recubierto con pequeños botones terminales. Estos botones se corresponden con puntos funcionales de contacto entre neuronas, o también llamadas sinapsis. Los axones los podemos encontrar de dos maneras, con mielina y sin mielina. Los que tienen mielina son más rápidos y más eficaces.
Bien, tenemos ahora las neuronas clasificadas por la cantidad de vaginaciones. La primera es la neurona multipolar, que es la que tiene un axón y dos o más dendritas. Desde el punto de vista funcional, las dendritas y el soma de las neuronas multipolares son las porciones receptoras de la célula, y su membrana plasmática está especializada para la generación de impulsos. Las neuronas motoras y las interneuronas constituyen la mayor parte de las neuronas multipolares del sistema nervioso. Las neuronas bipolares son las que tienen un axón y una dendrita. Las neuronas bipolares no son frecuentes. Suelen estar asociadas con los receptores de los sentidos especiales, como lo es el gusto, olfato, oído, vista y equilibrio. Y por último, tenemos las neuronas pseudounipolares o unipolares, que son las que solo tienen una prolongación, el axón, que se divide cerca del soma en dos ramas axónicas más largas. Sinapsis. La sinapsis es la forma en la que se comunican las neuronas con otras neuronas o con sus células efectoras. Se clasifican en varios tipos: las sinapsis axodendríticas, que ocurren cuando entra en contacto un axón y una dendrita; las sinapsis axosomáticas, que estas sinapsis ocurren entre los axones y el soma neuronal; y por último tenemos las sinapsis axoaxónicas, que es cuando ocurre entre un axón y otro axón. Existen dos tipos de sinapsis, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química se caracteriza por tener neurotransmisores. Estos neurotransmisores normalmente son segregados debido a un potencial de acción. Después se secretan por medio de la célula presináptica hacia la hendidura sináptica para que al fin lleguen los receptores postsinápticos y así se logra hacer una reacción inhibitoria o excitatoria. También tenemos la unión sináptica eléctrica, que esta principalmente se caracteriza por el movimiento de iones por los canales iónicos. Los neurotransmisores son biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra, que se encuentran unidas mediante una sinapsis química, en la cual la neurona presináptica es la que se encarga de emitir la información y la neurona postsináptica se encarga de recibirla. La función principal que tienen los neurotransmisores es la de inhibir o excitar la actividad de la célula postsináptica. Esto también depende de los receptores que se encuentren en la célula postsináptica y del neurotransmisor que se secrete, ya que, por ejemplo, el neurotransmisor excitador principal del cerebro es el glutamato y el inhibidor principal es los neurotransmisores GABA. El transporte axonal. Este transporte es un mecanismo bidireccional. Sirve como una forma de comunicación intercelular porque transporta moléculas e información a lo largo de los microtúbulos y de los filamentos intermedios, desde la terminal axonal hacia el soma neuronal y desde ahí hacia la terminal axonal. El transporte axonal se describe de la siguiente manera: transporte anterógrado, que lleva material desde el soma neuronal hacia la periferia, que la cisnesina, una proteína motor asociada con los microtúbulos que utiliza ATP, participa en este mecanismo. Y también el otro transporte es el retrógrado, que lleva material desde el terminal axonal y las dendritas hacia el soma neuronal. Este transporte es mediado por otra proteína llamada dineína. Bien, como conclusión tenemos que las neuronas es la unidad funcional del sistema nervioso. Se componen por tres cosas: el soma, el axón y las dendritas. Se dividen en tres dependiendo su funcionalidad: las neuronas motoras, las neuronas sensitivas y las interneuronas, que normalmente comunican estas dos neuronas. Tenemos otra clasificación por su morfología, como son las neuronas multipolares, las neuronas bipolares y las neuronas unipolares. Estas se comunican entre sí por medio de sinapsis. Existen varios tipos de sinapsis, como la sinapsis axodendrítica, sinapsis axoaxónica y sinapsis axosomática. Además de esto, las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas.